Bienvenidos estudiantes de grado noveno. En cuanto a la clase de plan lector, el libro que se va a trabajar es No pregunten por Catina, el cual ya está escaneado y se los voy a dejar colgado en la plataforma para que usted tenga acceso y pueda desarrollar las lecturas con los ejercicios que se van a proponer. Entonces, el tema a trabajar pues es la violencia y conflicto en Colombia, el subtema, el suicidio, la familia y los comportamientos humanos, la evaluación. Se va a hacer lectura cada 2 capítulos. Con este video yo le hago la lectura del primer y segundo capítulo. Ya dentro de 8 días usted ya socializamos tercero y cuarto. Y pues finalmente pues cuando se termine de hacer la lectura de todo el libro se hace una evaluación de 5 preguntas. El producto, la actividad de cierre de este tema es para el 11 de junio. Le pido que me elabore un cuento animado. Usted escoge la herramienta sobre una historia de la vida real del conflicto armado en Colombia. Como vamos a hacer la lectura de una niña que es víctima de este tipo de conflicto, pues usted va a recrear una a partir de un contexto real. Entonces, para comenzar, pues tenemos que reconocer al autor. Es un escritor colombiano, 3 veces ha ganado el Premio Nacional del Periodismo y pues hace parte de las producciones literarias del Magisterio para la literatura juvenil e infantil. En el comienzo del texto hay una palabra bíblica que pues me parece pertinente y la voy a reproducir para que la tenga presente. Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. El más importante en el reino. En aquella ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y poniéndolo en medio de ellos dijo: os aseguro que si no cambiáis de conducta y volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es aquel que se vuelve pequeño como este niño. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bien, esta lectura, ¿por qué? Porque en esta historia, pues vamos a ver una parte, la infancia de una niña que es rezagada por la violencia y todo lo que genera en ella. La introducción del libro parte sobre un contexto cotidiano de una niña en el campo que se ve fracturado por la violencia y pues que de cierta manera ya no entiende. Y es un reflejo, una situación sociopolítica que todavía nosotros somos testigos y algunos de nosotros inclusive víctimas o conocemos a alguien que ha sufrido este flagelo y él pretende presentar un testimonio a través de la literatura. Ustedes bien saben que yo siempre trabajo temas o subtemas relacionados y es pertinente este video. Suicidio. Existen señales de alerta. Es sobre el suicidio. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España. Es decir, aparte, por delante de los accidentes de tráfico, aparte, por supuesto, de las muertes naturales por enfermedad. Estamos hablando de que 11 personas se suicidan todos los días en España. Un 90% de las personas que intentan suicidarse tienen algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Hemos hablado de esas enfermedades, la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, por supuesto la adicción a las drogas, etc. Los factores de riesgo que pueden predisponer al suicidio es, por ejemplo, pues el diagnóstico de una enfermedad grave, el tener antecedentes de suicidio en la familia, como ya os he comentado, por las enfermedades mentales, baja tolerancia a la frustración, consumo de sustancias, etc. Es importante que veamos las señales de alerta. Lo que sí sabemos es que un tanto por ciento elevadísimo de personas que han intentado suicidarse vuelven a intentarlo al año y es por lo tanto básico que no pensemos que es simplemente una llamada de atención. Hay signos que nos pueden alertar. Por ejemplo,
cuando cambia la conducta. De repente empieza a estar como más deprimido o por el contrario más excitable o tiene cambios en sus hábitos de comida, de sueño. Empieza también a hablar mucho sobre la muerte. Incluso pues nos da unas pinceladas como de despedida, habla mucho de temas profundos como para dejar las cosas arregladas, incluso a veces se desprende de cosas de valor. En los adolescentes es muy común que lo manifiesten abiertamente, a lo mejor en las redes sociales, y os diría que por favor tengáis muy en cuenta estas llamadas. Muchas veces no les damos importancia y decimos, bueno, es que nos quiere llamar la atención. No, hay que abordarlo y es un factor de protección para el posible suicida el hecho de que hablemos del suicidio con él y que le demos alternativas, que le digamos qué es lo que le sucede y que, por supuesto, pidamos la ayuda de un profesional. Cuando tengamos una idea, una anterior intento de suicidio, es básico que tengáis informados a todos los familiares, a los amigos. ¿Para qué? Pues si está tomando una medicación, procurar no dejarle las medicinas a su alcance, no dejarle nunca solo. En los adolescentes, por ejemplo, pues yo recuerdo en los intentos que por desgracia hemos tenido que ver muchas veces a lo largo de mi carrera, pues dejar la puerta abierta mientras dormía, pues porque bueno, pues los intentos de suicidio van desde pues, el ahorcamiento a tomar cosas o tirarse por algún lado, a tomar medicamentos, etcétera. Es por lo tanto muy importante que no les dejéis nunca solos, que tengáis cuidado con las medicinas y con los utensilios con los que se puede hacer daño y por supuesto pedir la ayuda de un profesional y hablarlo claramente con la persona que ha tenido un intento de suicidio. La verdad es que yo siempre digo que ante esta problemática es fundamental tener siempre una base de apoyo profesional, psiquiátrica y psicológica. Nosotros solos no vamos a poder arreglarlo. Así que estate atento a cualquier señal y pide ayuda porque es necesario que te ayuden. Y ya lo sabes, si quieres, puedes. Bien, ese video, ¿por qué? Porque en el primer apartado de nuestra historia aparece una mujer de 20 años que piensa suicidarse. Se ubica en una azotea y está reflexionando si lanzarse o no. A pesar de que esta joven tiene 20 años, pues hay una persona que la quiere, un novio, entre comillas novio, porque solamente se ven cada 15 días. Se esconden en una bodega de vino, allí se besan, pero digamos que esa es su rutina, no es nada formal. Y pues ella piensa en esta idea hace 10 años, o sea, desde que tenía 10, lleva pensando sobre el suicidio. Y hay una frase que está muy presente, eran mis frases de niña, tenía 10 años, ahora tengo 20. Mis frases son cortantes. Entonces de entrada nos presenta un panorama de una chica que piensa en el suicidio a través de una fuerte experiencia. El capítulo se llama La Noche Azul, primer día. La historia se ubica en Bolívar, en el pueblo Calamar, que está en Colombia. Y pues es una niña de un campo y en la radio están dando unas noticias sobre una lluvia de esteroides, pero también sobre las luchas políticas, que ella no entiende. Sin embargo, en el firmamento ella ve que hay muchos destellos y le parece interesante cómo van cambiando los colores de esa luz blanca, azul, roja, naranja. Le parece muy curioso. Ella está allí contemplando las estrellas y la combinación de estos colores. No sabe todavía el motivo del por qué hay esos destellos. Su padre está durmiendo, su madre está tejiendo y su abuelo está leyendo un libro porque también era maestra. Cuando esa luz poco a poco se va acercando hacia donde ella está viéndola. La gente empieza a preguntar por Katina. Katina piensa que es un juego, ella se esconde y finalmente la luz llega y es tanto el efecto que ella se desmaya. Siente que la quema esa luz y vuelve a acordarse que está en una azotea y empieza a mirar desde lejos cómo hay un montón de personas caminando como si fueran hormigas. Y se dice ella misma, quiero morirme sin que nadie me ayude, ¿saben? No necesito ayuda. En el segundo capítulo se titula Me han traído a la ciudad, día 2.
Nuevamente aparece en una azotea, es confusa la situación, sabe que alguien la está cargando y que su abuela también está con ella, está en una silla de ruedas amarrada y ella llega a una camilla. Aunque ella no puede abrir sus ojos ni es consciente, empieza a contar mentalmente y es allí cuando trae un recuerdo a su memoria y recuerda que su padre le decía que era una niña prodigio, pero prodigio no en el sentido de las habilidades propiamente intelectuales, sino que tenía el don, según su padre, de la adivinación, pero era una estafa. Lo que hacía él con ella era utilizarla para estafar a la gente adivinándole la suerte, la mantenía en una caja, como si fuera una especie de pitonisa, y la obligaba a trabajar todo el día, e inclusive la castigaba si no producía de forma rentable. Entonces, en ese momento, esa transición del pueblo a la ciudad, recuerda ese hecho, inclusive dice, es la primera vez que me acuerdo de mi padre, ahora que lo pienso, y tenía una muñeca con ella. La muñeca estaba sin un brazo y ella le dice, no llores, que aquí está tu mamá para protegerte. Cuando llega a su mente otro recuerdo y es la sensación de sentirse ahogada y piensa que sería una muerte trágica porque se demora mucho y dos, que en ese río de Bolívar le parecería terrible porque es un río sucio y ella pensaría que la encontrarían llena de barro y pues sus vísceras se explotarían y se llenarían de agua y que así nadie la pudiese encontrar. Para finalizar el capítulo 1 y 2, este video que complementa el primero en el contexto de Colombia. Nuevamente tenemos que registrar un lamentable caso de suicidio en la ciudad de Bogotá. Es un problema que está ocurriendo en todo el mundo, pero a nivel nacional y a nivel local las cifras son muy preocupantes este año. Durante el año 2017 se presentaron en Colombia 151 casos de suicidio en niños, niñas y adolescentes. Este año, sin haber terminado, ya van 156. La situación no es más optimista en Bogotá. El año pasado se presentaron 22 casos de suicidios de niños, niñas y adolescentes y este año, sin haber terminado, ya van en 20. Lo primero que hay que decir, y es nuestra labor como sociedad, como familia y como medios de comunicación, es que frente a estos casos no juzguemos a las familias. Cada caso es un universo diferente y son muchos los factores que pueden degenerar en un extremo tan triste para la sociedad como es la determinación de suicidarse. Según medicina legal y según organismos multilaterales dedicados a estudiar la salud mental, hay muchos factores que pueden terminar, digamos, siendo importantes para que un niño o un adolescente tome esta determinación. Como les digo, cada caso es particular, pero es necesario que todos como sociedad podamos detectar esos signos de alarma. Hay factores personales, la sociedad debe tomar en cuenta que hay trastornos mentales, trastornos de la salud mental que pueden estar detrás de estas determinaciones, casos de depresión, casos de baja autoestima, también pueden existir factores familiares cuando, por ejemplo, un niño está inmerso en una problemática familiar, como es el caso de un divorcio, de una separación o de una familia disfuncional. Son casos que pueden generar también que un niño de pronto empiece a asumir ciertos comportamientos que lo lleven a esta situación. Hay también factores sociales como por ejemplo la discriminación, cuando son, digamos, niños que pertenecen a ciertas minorías, pues también pueden ser vulnerables al tema como el matoneo en el colegio. Es muy importante que los colegios y las universidades empiecen a tratar el tema, para que este tema no se trate como un tabú o que los niños se enteren a través de las redes sociales qué es lo que está pasando, sino que los colegios y las universidades empiecen a tener, no sé, psicólogos o oficinas que empiecen a detectar de manera temprana estas alertas y a tratar el tema abiertamente y profesionalmente con sus alumnos y con los padres de familia, porque es un proceso que siempre tiene que ir de la mano con los padres de familia. En muchos casos que nosotros hemos tratado en el periódico, se pudo detectar cómo los niños de alguna manera habían expresado a través de un dibujo, a través de un escrito, por ejemplo, sentimientos de depresión o sentimientos de soledad, o incluso muchos hicieron trabajos para sus colegios o sus universidades y nadie se tomó la tarea de darse cuenta que ellos a través de ese tipo
de formas estaban expresando sus sentimientos. Es bueno que los colegios, que las personas estén abiertas a escuchar a una persona cuando tiene síntomas de depresión, porque la depresión en su grado más alto, pues finalmente es el suicidio. También hay otros factores que que son signos de alarma que se pueden tomar en cuenta para detectar cuándo una persona puede ser vulnerable y tomar la decisión de quitarse la vida. Cuando una persona deja de dormir, cuando ya los alimentos ni siquiera le provoca comer, una pérdida de peso paulatina, cuando empiezan a aislarse de las personas, de su grupo de amigos, de su grupo familiares, cuando empiezan a dejar de asistir al colegio, cuando demuestran agresividad con las personas que los rodean sin una razón aparente. Obviamente el abuso de las drogas y de alcohol también representan un factor de vulnerabilidad. Empiezan a despreocuparse por su apariencia física o a correr riesgos innecesarios. Hay que decir que tienen dificultad para concentrarse. Es muy importante que los padres de familia hagamos un acompañamiento a nuestros hijos en el tema de las redes sociales, porque es ahí donde no solamente expresan sus sentimientos, lo que les está pasando por su cabeza, sino también donde encuentran formas en donde atentar contra su vida. Entonces, de estar pendientes, nosotros como padres de familia podemos tener una mayor oportunidad de detectar cuando un niño está padeciendo depresión o cuando está buscando mecanismos o información sobre el tema, desinformándose sobre el tema, porque digamos a través de las redes nunca va a encontrar digamos un apoyo como el que puede encontrar con su red social, con su red familiar, con sus padres de familia. Este es un llamado a que tomemos cuenta que las cifras van en aumento, que esta es responsabilidad de toda la sociedad, darle una mano a esos jóvenes, a esos niños que están sintiendo tristeza, que están sintiendo soledad, y a que tomemos el tema sin tabú, pero sí con mucha responsabilidad. Bien, la invitación es hacer las lecturas cada 2 capítulos en las clases, cada 8 días, y pues descubrir qué pasó con Catina, si se suicida, si no, qué piensa al respecto y cómo se va a desarrollar esta historia. Agradezco su atención. Feliz día.